Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La ONU reveló que el mundo alcanzó un récord de cultivos de coca y de producción de cocaína. En su informe presentado en Viena, el organismo señala que el cultivo de coca se disparó en un 35% y que registraron 300.000 hectáreas de plantaciones de coca en Colombia, Perú y Bolivia, los 3 países donde se concentran los campos de cultivo. Además, la ONU reportó que la producción de cocaína ascendió a más de 2.000 toneladas, una cifra sin precedentes. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Salida masiva de coroneles del Ejército Nacional. Por medio de una resolución se conoció que por voluntad propia se van 23 coroneles activos. Este año ya se han registrado 112 bajas en el Ejército, cifra que preocupa en el Ministerio de Defensa por un presunto inconformismo con el gobierno actual. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 21 fueron los mineros que perdieron la vida por la explosión de un conjunto de minas en la vereda Peñas del Cajón, en Sutatausa, Cundinamarca. Todos los cuerpos de las víctimas fueron ya recuperados. De manera provisional fue suspendido el título minero para operar ese complejo de 46 minas. La empresa Midminer anunció que durante un mes hará acompañamiento económico a las familias de las víctimas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Crisis en Francia por pensiones. El gobierno aprueba por decreto una reforma que aumenta la edad de jubilación y las calles estallan. Estados Unidos revela video del incidente entre un avión ruso y un dron de bandera norteamericana. Banco Central de Suiza lanza plan de salvamento de $50.000 millones para controlar la crisis del Credit Suisse. Un jefe del Pentágono sugiere que hay una nave nodriza extraterrestre en el sistema solar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Crisis en Francia por las pensiones. Apelando a un artículo de la Constitución, el presidente Emmanuel Macron decidió aprobar por decreto la reforma pensional que aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años. Las protestas en las calles estallaron, mientras la oposición anunció una moción de censura contra el mandatario. Tensión ahí en Francia por las violentas protestas que se viven en París. Las fuerzas policiales tuvieron que intervenir en la Plaza de la Concordia, utilizando cañones de agua y gases lacrimógenos tras un intento de los manifestantes de dañar las obras del obelisco. Los protestantes también quemaron varios elementos en las calles. Las violentas protestas se dan después de la decisión del gobierno del presidente francés Emmanuel Macron de no someter el texto de la reforma a las pensiones a votación de la Cámara Baja del Parlamento tras un Consejo de Ministros celebrado en el Elíseo. Macron optó por aprobar la ley sin votación con el uso del artículo 49.3 de la Constitución, un polémico recurso con el que podría avalar la norma por encima de las votaciones en el legislativo. Esta medida, aunque está establecida en la Carta Magna de Francia, es considerada de ilegítima por la oposición, ya que desconoce la voluntad popular de las personas que marchan hace más de un mes en contra de la reforma. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. El Senado ya había aprobado el texto definitivo de la reforma de las pensiones con 193 votos a favor y 114 en contra, la controvertida medida que busca aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Esta reforma también busca la modificación de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para obtener una pensión y no 42 años como ocurre hasta ahora. La oposición francesa, encabezada por Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, anunció la presentación de una moción de censura y pidió la renuncia de la primera ministra Elisabeth Borne.
El ejército estadounidense publicó las imágenes de la interceptación de su avión no tripulado por parte de 2 cazas rusos en el Mar Negro, y estas imágenes confirmaron una maniobra claramente agresiva y temeraria por parte de las aeronaves contra el dron. Publicadas por el Mando Europeo de Estados Unidos, 40 segundos de imágenes desclasificadas evidenciaron cómo el avión no tripulado estadounidense que volaba sobre el Mar Negro fue interceptado por un caza Sukhoi 27 ruso que pasó directamente por encima del Drone Reaper tras acercarse a él por detrás en 2 ocasiones distintas. En la primera pasada no se aprecia ningún impacto entre las 2 aeronaves y solo se interrumpió la transmisión de video momentáneamente. En la segunda maniobra, el caza pasa aún más cerca del dron, provocando una interrupción del video nuevamente, y cuando se reanuda, se puede ver que la hélice queda dañada. Según confirmó un alto cargo estadounidense a la cadena CNN, las imágenes confirman absolutamente que hubo un vuelo agresivo y temerario que terminó con una colisión física y un vertido de combustible. Sin embargo, el video no confirma la intención del piloto ruso y no se ha podido determinar si tenía la intención de golpear la hélice del avión no tripulado estadounidense. Y aunque Rusia reconoció que 2 cazas habían interceptado el dron, afirmó no ser responsable de su caída e incluso precisó que una de las causas del incidente fue el refuerzo de las operaciones de espionaje estadounidenses en el Mar Negro, una inestable región desde el inicio de la invasión a Ucrania. Entre tanto, Polonia anunció que le enviará aviones de guerra a Ucrania en respuesta al urgente pedido que hizo el presidente Volodymyr Zelensky. Será el primer país miembro de la OTAN en prestarle este tipo de ayuda a Ucrania. En momentos en los que Rusia recrudece su ofensiva para hacerse con el control de la ciudad de Bakhmut, la férrea resistencia ucraniana ha hecho de esta batalla la más larga y sangrienta de la invasión. De hecho, el presidente Volodymyr Zelensky ha reiterado varias veces su pedido a Occidente de más poder de fuego para hacer frente a las tropas invasoras. Sin embargo, su pedido por tanques y aviones de guerra había sido ignorado por sus aliados hasta ahora. Esto tras el anuncio realizado por Polonia que entregará a Kiev 4 aviones caza de concepción soviética MiG-29 en los próximos días, y los cuales se mantienen operativos pese a que fueron heredados en los años 1990 de las Fuerzas Armadas de la República Democrática Alemana. Polonia se convierte así en el primer miembro de la OTAN que ofrecerá el suministro de este tipo de armamento a Ucrania, aunque su decisión no cambia la postura de Estados Unidos y otros importantes aliados europeos de no enviar sus propios cazas a esta antigua República Soviética. El Banco Central Europeo decidió aumentar de nuevo sus principales tipos de interés en medio punto porcentual para combatir la inflación. En medio de una incertidumbre financiera que no se sentía desde antes de la gran crisis de 2008, el Banco Central Europeo aprobó una importante alza de las tasas de interés pese a los temores sobre el efecto de dichos aumentos tras el colapso de 2 bancos en Estados Unidos y los problemas del banco Credit Suisse. De hecho, la institución aumentó las tasas en medio punto porcentual, enfatizando su empeño en combatir la inflación y catalogando de resiliente el sector bancario de la eurozona, y ahora sus tipos se sitúan en el rango del 3% y 3,75%. El banco subrayó que está supervisando de cerca las tensiones actuales del mercado y está listo para responder en caso de ser necesario para preservar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona del euro, aunque en esta ocasión la entidad no mencionó la necesidad de seguir aumentando las tasas de forma significativa. El banco Credit Suisse logró mejorar su valor en bolsa luego de que el Banco Central de Suiza lanzara un plan de salvamento para garantizarle liquidez. Credit Suisse vivió ayer su jornada bursátil más negra al perder 1/4 de su valor en la bolsa y descender sus acciones hasta un nivel históricamente bajo, por debajo de los 2 francos suizos. Algo jamás visto en sus 167 años de historia, un desplome que arrastró a la baja a otros valores de la banca europea. Por eso la entidad financiera pidió en calidad de préstamo unos 54.000 millones de dólares al Banco Central Suizo para fortalecer de forma preventiva su liquidez. Además, anunció ofertas internacionales de Credit Suisse para recomprar ciertos títulos de deuda senior por efectivo de hasta aproximadamente 3.200 millones de dólares. El Banco Nacional de Suiza había informado que, de ser necesario, proveería de liquidez a Credit Suisse, pero aseguró que este cumple con los estrictos requisitos de liquidez y capital que se les exige a todas las entidades financieras suizas para garantizar su estabilidad.
Reino Unido prohibió la instalación o el uso de TikTok en todos los teléfonos móviles contratados para los miembros del gobierno o altos funcionarios británicos. La decisión del ejecutivo de Rishi Sunak responde a motivos de seguridad y la misma medida ya ha sido adoptada por la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá, entre otras naciones que desconfían de la popular aplicación china ante los temores de que el gobierno del gigante asiático pueda acceder a los datos de sus millones de usuarios. Luego de que el gobierno de Estados Unidos afirmara que no ve éxito en el plan de lucha contra las drogas del gobierno Petro, el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, se reunió con congresistas estadounidenses. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, se reunió con congresistas demócratas y republicanos para entablar un diálogo sobre relaciones bilaterales y avanzar en lo que será la nueva política del control de drogas que se concerta con las comunidades. Seguimos trabajando constantemente en el Congreso de los Estados Unidos y con la administración del presidente Biden para mantener un diálogo robusto que nos permita llegar a la nueva política de control de drogas. Murillo agregó que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes también le anunció que se mantiene el apoyo bipartidista a Colombia. La compañía alemana Festo desarrolló un pájaro robot llamado Bionic Swift. No es algo nuevo que el ser humano imite a la naturaleza, pero pocas veces la imitación es tan fiel a la realidad como lo ha logrado una genialidad de la ingeniería como Bionic Swift, un pájaro artificial que resulta la réplica más fiel posible a su equivalente biológico, y sus responsables son los alemanes de Festo, una empresa especializada en la automatización. Con una longitud de 44,5 centímetros y un peso de tan solo 42 gramos, este pájaro cuenta con unas alas compuestas de distintas láminas superpuestas hechas con un material de espuma ultraligero, flexible y robusto. Al batir las alas hacia arriba, las láminas se abren para permitir la entrada del aire y cuando las bate hacia abajo, las láminas se cierran para volar con mayor potencia, una característica que le permite deslizarse en el aire con la agilidad de una golondrina real. Bionic Swift es un gran ejemplo de hacia dónde se dirige la robótica y dispositivos voladores autónomos, un futuro en el que la tecnología imita y se mimetiza con la naturaleza hasta niveles que por ahora solo podemos imaginar. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora doctora Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá. A ver, señora alcaldesa, para quienes no tuvieron oportunidad de vernos anoche, resúmanos por favor en un minuto el Corredor Verde. Querido Yamil, el Corredor Verde es una obra que es parte de la primera línea del metro, junto con la 68 y la Cali, que ya están contratadas. El Corredor Verde es para mejorarle la vida, la movilidad a más de 2 millones de bogotanos que vivimos o venimos a trabajar o a comprar o a adquirir diferentes servicios sobre la séptima. El Corredor Verde, más de 2 millones. El Corredor Verde no es una obra, es una multiplicidad de obras. Así es, vamos a arreglar la circunvalar, porque la mayoría de la gente que va en vehículo particular de norte a sur lo que quiere es coger la circunvalar. Le vamos a quitar el semáforo a la 92, vamos a hacer un puente, 2 deprimidos, uno en la 100 y otro en la subida a la Calera, y 2 puentes en la 85, para que hoy, que se demoran 40 minutos, pasen a demorarse 10 minutos. Y son todas obras conjuntas. Son todas obras conjuntas, la circunvalar, la séptima y la 11, para que todo quede bien arreglado. No es comenzar solo con la séptima. No, señor. Muy bien. Pero además los que van en transporte público, que son la mayoría, el 71% de los que vamos en la séptima vamos en transporte público, y se demoran 1 hora y media en un trayecto sobre la séptima. Van a pasar a demorarse máximo 40 minutos porque van a tener carril exclusivo, buses eléctricos, estaciones modernas y seguras, más arborizadas. Los peatones también van a tener andén continuo, uniforme y seguro desde la 26 hasta la 200, y los ciclistas ciclocarril exclusivo. Bueno. Todos vamos a mejorar nuestra movilidad con el Corredor Verde Séptima. Sí. Para los televidentes, lo importante es saber que es un conjunto de obras, puentes, viaductos, carrera séptima, todo eso. 11 y circunvalar. Exacto. Ahora, Transmilenio. ¿Qué va a pasar con Transmilenio? Pues a Transmilenio es la única forma de transporte público que tenemos por ahora, mientras construimos el metro y también mientras seguimos sacando adelante nuestra operadora de transporte público, que es La Rolita. Transmilenio ya tenía un déficit muy grande, Yamid, por una razón, y es que en todo el mundo el gobierno nacional subsidia el transporte público de las ciudades, en todas partes. En todas partes del mundo. Menos en Colombia.
Ah, no, eso no. Menos en Colombia. Es la alcaldía. En Colombia el gobierno nacional no pone un peso para subsidiar el transporte público. Todo lo pagamos con impuestos de cada ciudad. Los impuestos de los amigos de Medellín pagan el metro de Medellín y su sistema de transporte. Lo mismo pasa en Barranquilla, en Bucaramanga, en Pereira y también en Bogotá. Eso es realmente insostenible, porque nos ocasiona un déficit de la ciudad muy grande. Pero además, Yamid, llegó la pandemia y llevábamos años tratando de subir la gente al transporte público y con la pandemia nos tocó bajarla, porque no podíamos tener aglomeración, porque nos quedamos en casa, porque hicimos cuarentena. Estamos a 3 años de esa pandemia tan difícil que por fortuna hemos ido superando. Entonces, el no aporte del gobierno nacional y además la pandemia pues causó un déficit de 2.9 billones de pesos en el sistema. Entonces, en parte lo hemos sostenido gracias a los impuestos de los bogotanos, pero en parte también necesitamos, y estamos en esa discusión con el gobierno nacional, que en el Plan Nacional de Desarrollo que se está discutiendo en este momento en el Congreso, se apruebe que el transporte público de las ciudades será también subsidiado por el gobierno nacional. ¿Ya incluyeron el artículo? Estamos en esa concertación, pero yo creo que vamos bien. ¿El presidente acepta incluirlo? El presidente ha dicho que sí, se comprometió con Asocapitales y con los alcaldes de las ciudades capitales a que encontráramos una fórmula, y la verdad es que el Ministerio de Hacienda, Planeación y Transporte han estado tratando de concertar esa fórmula. El presidente Duque lo hizo, ¿no? Eso es cierto. Fíjate que el presidente Duque dijo, bueno, no podemos dejar quebrar el transporte público de las ciudades. Nos dio $1 billón de pesos. Entonces también le estamos... Con el presidente lo mismo, $1 billón por lo menos. Para Bogotá. Más también para Medellín, también para Barranquilla, también para Bucaramanga, también para Cali, también para Pereira, también para Manizales, que tienen sistemas de transporte público masivo y necesitamos salvarlo. El transporte público masivo es un servicio esencial, como el agua o la energía. Pero no entonces necesitamos subsidiar. No tocar tarifas. No, porque no aguantamos. No aguantamos. Si fuera con tarifa, imagínate, el tiquete costaría 3 veces más. No se puede. ¿Cambia pico y placa? No, señor, ¿cómo está? Como está funcionando este año bastante bien. ¿No? Sí, señor. ¿Ha bajado un poco la aglomeración? ¿Cómo? Ha bajado 20% la congestión en hora pico. Nos ha ido bastante bien. Miren, La Calera, ahí se forma un gran trancón todos los días. En todas las entradas y salidas de Bogotá, sí, cierto. Apreciado Yamid, son un desastre. Calera. Suacha, la 13, la autopista norte, La Calera. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Entonces, ahí hemos logrado, lo primero es conseguir plata con que ampliar esas vías, sin subir los impuestos, Yamid, porque pues no aguanta la ciudad. No los voy a subir. Entonces, ¿qué logré? Pero Logré que el gobierno nacional dejara de tumbar a Bogotá. Es que el gobierno nacional nos cobra peajes a las salidas de la ciudad, ¿verdad? Todas las salidas de Bogotá tienen peaje. ¿Que pagamos quiénes? Los bogotanos. Y nos devolvían 0 pesos del peaje que pagamos. Yo logré, después de una negociación dura, pero muy acertada con el gobierno anterior, que fue generoso en eso, nos devolvieron más o menos 35% del peaje que pagamos los bogotanos. Eso sí es un poquito de justicia, para ampliar las salidas de Bogotá. Entonces, con esa plata que nos devolvieron, ya contratamos la ampliación de 4 entradas y salidas. Estamos haciendo una nueva autopista sur, porque la autopista sur es una tortura para Suacha y es una tortura para Bogotá. Entonces, estamos construyendo otra autopista sur que se llama la Aló Sur, que va desde Chusacá hasta la calle 3. La están haciendo. Está en este momento en construcción, ya está contratada y financiada. ¿Demora? Se termina en el 2026. ¿26? 26. La segunda obra que ya está contratada y financiada, también porque nos devolvieron una parte del peaje, es la ampliación de la autopista norte, que es otra tortura. La vamos a ampliar a 10 carriles, la autopista norte, para que se merezca el nombre de autopista. Ya, ¿no? Esa ya está adjudicada también. La ampliación de la séptima hacia Chía también está adjudicada. ¿Sí? Este año se hizo el mantenimiento. La autopista norte es nacional ya. La autopista norte es nacional. Todas las entradas y salidas a Bogotá son nacionales. Y tienen peaje, pero no nos devolvían plata. ¿Cuál sigue? Que voy a contratar este año. Vamos a contratar este año. Está abierta la licitación, esperamos adjudicarla en unas 3 semanas. La calle 13. La calle 13 es un tormento para Bogotá, para Funza, Madrid, Mosquera, Faca. Y la entrada es feísima. Es horrible, es la peor vía de Colombia. Toda llena de camiones. La vamos a adjudicar este año para que también quede de 10 carriles. ¿La van a hacer? Sí, la vamos a hacer. Esa también se estrena en el 26. En el 26 Bogotá tendrá nueva calle 13, nueva autopista sur, nueva séptima, nueva 68 y nueva Cali. Mejor dicho. Otra ciudad. Y en el 28 tendremos metro, pero las cosas hay que hacerlas, Yamid. En vez de sabotearlas y pararlas, hay que construirlas y terminarlas. Ese ha sido mi empeño como alcaldesa. Ahora, La Calera, que me preguntaba. La Calera tiene una dificultad, tuviste que el año pasado
tuvimos una tragedia por la emergencia invernal, esa montaña no la podemos tocar. Sí, porque se viene. Se cae. Sí. Entonces no hay manera de ampliar la vía. La vía no hay cómo ampliarla. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? La verdad venía desde la administración anterior y un juez la paró en mala hora, porque era una buena propuesta, que es hacer un cable eléctrico, que arrancaría en la 134 con séptima. ¿Y subiría? Se conectaría al corredor verde, de hecho, sí, y subiría para llegar hasta el municipio de La Calera. Con lo cual tenemos una alternativa de transporte público, la gente puede subir y conectarse a transporte público, conectarse a los buses eléctricos de La Rolita en la séptima y listo, en un solo tiquete. Eso va a ser una bendición. Nosotros vamos a dejar la prefactibilidad de ese cable para que la próxima administración lo construya. Bueno, ahora quisiera utilizar esta última parte del reportaje para hablar un poco sobre usted misma. Ay, doctora Claudia, que yo recuerde, por primera vez usted ha tenido poder. ¿Qué tal es tener poder? Es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, Yamit, y hay que usarlo con sabiduría, con prudencia y sobre todo con mucha empatía por la gente. A mí me ha tocado gobernar en un momento muy difícil. Yo siempre dije, yo me elegí en una ciudad, me posesioné en otro país que cambió completamente, para bien, creo yo, y me ha tocado gobernar en otro planeta, en un mundo que enfrentó una pandemia, que le tocó quedarse un año en casa, que le tocó poner en riesgo la vida, que luego casi se quiebra y nos tocó recuperar la economía. Un periodo de gobierno con muchas tensiones, con muchos dolores. 30.000 personas en Bogotá perdieron algún familiar por COVID. Para ellos, a 3 años de la pandemia, nuestro abrazo y nuestra solidaridad. Pero también nuestra gratitud por los médicos y enfermeras que nos cuidaron, que nunca dejaron que se quebrara el sistema de salud, sino que estuvo ahí, cada hospital, cuidándonos. Triplicamos el número de cuidados intensivos, construimos en este momento 7 hospitales más y luego ya mismo nos tocó salir, así como salvamos la vida durante la pandemia, luego nos tocó salir a salvar el empleo, porque las empresas empezaron a quebrar, sobre todo las microempresas. Hemos salvado con los impuestos de los bogotanos a más de 70.000 microempresas. Hemos recuperado 1.100.000 empleos. Buena parte de esas obras que incomodan a veces un poquito, una vía y 2 mandados, Yamit. Por un lado, con esas obras estamos haciendo el metro, la séptima, vamos a hacer la 3, etcétera, para poder hacer las vías que necesita Bogotá para su movilidad, pero también es que todas esas obras y el apoyo a las microempresas han generado 480.000 empleos que han sacado a muchas familias de la pobreza. Miren, ¿qué es que arrepiente de no haber hecho? ¿De no haber hecho qué? Por ejemplo, por la pandemia que se cayeron los impuestos, nos tocó dedicar 4 billones de pesos a la salud. ¿De no haber hecho qué? ¿De qué me arrepiento? De que no pudimos hacer más vías locales, más vías de barrio. Hay muchas vías en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Usme, en Suba, en Bosa, que todavía nunca se han pavimentado. De no haber hecho eso. ¿Y de qué se arrepiente de haber hecho eso? ¿Qué? ¿De haber hecho qué? De haber hecho qué me arrepiento, caramba. Tal vez lo del campín, lo del estadio, lo de esa especie de hospital que usted iba a hacer gigantesco para el COVID. Lo de Corferias, no. Todo lo que se hizo para el COVID estuvo bien hecho, yo creo. No, ¿sabes de qué me arrepiento, por ejemplo? De no haber tenido como más capacidad de mediar entre el gobierno nacional, la policía y los jóvenes en el paro. Yo creo que eso, si hubiéramos podido tener más diálogo, menos tensiones, la cantidad de jóvenes y policías que tuvimos heridos en tensiones durante el paro nacional, si hubiéramos tenido más capacidad de prevenir, de dialogar, de lograr que el gobierno nacional llegara a un acuerdo más rápido con la gente que estaba en el paro, hubiéramos podido evitar mucho dolor. Pero mire, alcaldesa, no es propio de la gente joven, de su naturaleza, la protesta. No, eso está bien. Digamos, gracias a la protesta social pacífica, el país está viviendo un gobierno del cambio. Pero es que una cosa es la protesta social pacífica, otra cosa es la violencia. Es que la violencia que hubo durante el paro fue brutal, brutal. Sí. Brutal, jóvenes heridos, policías heridos. O sea, yo me voy con ese dolor de la alcaldía. Ahora, por los momentos difíciles que usted vivió como alcaldesa, a pesar de eso, ¿le gustó ser alcaldesa? Sí, me encanta, me encanta. La verdad, ha sido difícil y ha sido duro, pero no cambio esta experiencia por nada. Primero, una gran gratitud. ¿Por qué? Pues porque poder servir, poder cambiar, poder ejecutar y cambiar vidas,
Yamid, cada vez que uno va a una de las 90.000 microempresas que salvamos, ver a esas mujeres diciendo, yo aquí estoy haciendo mis zapatos, ahora estoy exportando, contraté a esta persona adicional, eso no tiene precio. Cuando tú vas a ver a los niños que están en los 35 colegios nuevos, que tienen casi 40.000 cupos nuevos, esos niños que ahora tienen laboratorios, bibliotecas, salones de lujo, maestros con mejor formación, eso no tiene precio. Cuando tú vas a las manzanas del cuidado y ves a mujeres que estaban clavadas en su casa sin nadie que les ayudara, haciendo trabajo doméstico y de cuidado, no remunerado, nadie les pagaba un centavo. Esas pobres mujeres están en la pobreza porque han sacrificado su estudio, su vida, su trabajo, y ahora verlas en las manzanas del cuidado, que hay una lavandería pública gratuita, en vez de partirse la espalda lavando la ropa a mano, terminan el bachillerato, les cuidamos a las personas que ellas cuidan, consiguen un empleo, eso no tiene precio, Yamid. El servicio, el servir a la ciudadanía, eso no tiene precio. Pero miren, esa es una sensación, un sentimiento que no pasa. Así es. Eso no pasa, no, yo quiero decir, no es que usted dejó la alcaldesa y se acabó. No, uno se queda con eso para siempre, es una bendición. Y entonces... No, maravilloso, pues es un gran servicio público. No, pero y a mí me gusta eso. Sí, pero digo, su periodo va a terminar. Sí, y no su deseo, su voluntad de servicio, de continuar trabajando por el bien público, como me acaba de decir. Yo he hecho esto, yo acabo de cumplir 53 años. La semana pasada estuve de cumpleaños. Y yo he estado dedicada a las causas públicas, a las causas ciudadanas, desde que tengo 17. Yo fui parte de la séptima papeleta que logró que tuviéramos una constitución como la del 91, fui luego investigadora y periodista y denuncié la parapolítica y me enorgullece haber contribuido llevar a 68 corruptos a la cárcel. Luego fui al Senado porque quería ayudar a que Colombia saliera de las FARC. Pero digo, sin FARC este país es mucho mejor, que hubiera paz, en fin. Pero usted va a seguir actuando, va a seguir interviniendo, va a seguir... Sí, a mí me gusta el servicio. A mí me gustan 3 cosas en la vida como trabajo. Y las he hecho las 3 en la vida y es una gran bendición. Yo he sido investigadora, he sido académica y he sido servidora pública. En esas 3 cosas yo voy a seguir en lo que me queda de vida porque es lo que a mí me gusta, enseñar, investigar o estar en el trabajo público. ¿Y eso lo va a seguir haciendo? Sí, cualquiera de esas 3 cosas las voy a seguir. A pesar de las dificultades que se puedan presentar. Pues así es la vida, Yamid. Así es la vida. Mis dificultades en la vida no son nada comparado con lo que le toca a las mujeres cuidadoras en Usme o Ciudad Bolívar, o a los jóvenes que ahora tienen universidad gracias a Jóvenes a la U en Kennedy o en Suba, que va a tener una nueva universidad pública, Suba. La verdad, Yamid, es que con todas las dificultades que a mí me ha tocado, eso no es nada comparado con lo que le toca a la gente humilde, trabajadora, de clase media, que trata de sacar a su familia adelante todos los días en medio de grandes dificultades, que casi se le quiebra su microempresa, que perdió su trabajo y apenas lo está recuperando gracias a las obras que estamos haciendo. O sea, démonos por bien servidos que nosotros somos unos afortunados en la vida. Voy a contratar para divulgar mañana una encuesta sobre qué piensa la gente de usted, que creo que deben tener una buena imagen, ¿no es cierto? Pues a mí uno aquí sube y baja, pero... ¿Tiene encuestas privadas? No. Sí. Pero más bien hágalo usted y me la cuenta. No, pero creo que sí. Ahora, miren, ¿a usted le gusta la política? ¿Le gustaría ser elegida en algo, en una corporación pública? Yo ya fui elegida al Congreso, ya fui elegida a la alcaldía y es un gran privilegio. Yo soy la primera mujer alcaldesa de Bogotá y tengo la certeza que no voy a ser la última. Yo voy a seguir en cualquiera de esas 3 actividades que te contaba. Seguramente cuando termine la alcaldía voy a tomarme un periodo de vacaciones. Sí, por supuesto. Quiero escribir, quiero volver a estudiar. Seguramente lo haré una parte en Colombia, tal vez voy a aplicar alguna beca, tal vez en MIT o en Harvard. Me gustaría ir a estudiar y a escribir allá un tiempo. No sé si vaya a volver a aspirar a un cargo público, pero en todo caso en el servicio público, en la academia y en la investigación voy a estar porque eso es lo que a mí me hace feliz y lo que yo sé hacer. Pero es que para una persona que ha sido alcaldesa de Bogotá y que lo ha hecho con fortuna, como lo ha hecho usted, pues solamente queda un cargo público. No, sí. Quedan varios, pero no me metan problemas, Yamid, por favor. Yo lo único que soy es alcaldesa y mi único interés es terminar bien. No le quiero preguntar sobre eso, sino su vida futura. No, mi vida futura, yo la verdad, Yamid, me considero una persona muy afortunada. Digamos, tener este trabajo, haber tenido esta oportunidad de
servir a los bogotanos en este periodo tan difícil. Yo pues les ofrezco excusas por los errores, uno trata de acertar pero no siempre lo logra, pero creo que hemos logrado recuperar a Bogotá de la desesperanza, del saboteo político, avanzar con la construcción del metro, avanzar con la educación, tener un sistema de salud robusto que nos salvó la vida en la pandemia y que ahora le estamos devolviendo lo que nos dio. ¿Cómo, en su opinión, el presidente Petro? Pues hombre, está en una turbulencia, ¿no? Le toca hacer una agenda de cambio muy profunda, pues que ese es su mandato, entonces tiene que hacer muchas reformas al tiempo. Y yo en parte me pongo en sus zapatos y también digo, eso es como cuando a mí la gente me dice, ¿pero por qué está haciendo tantas obras al tiempo? Pues porque mi periodo es de 4 años y la gente necesita empleo y Bogotá necesita mejor movilidad, tengo que hacerlas. A él le pasa un poquito lo mismo, pero con las reformas. Entonces son muchas reformas y eso... Las reformas generan un poquito de incertidumbre, pero también, así como las obras y el metro son necesarias en Bogotá, las reformas y el cambio es necesario en Colombia. Pero hay que tratar, creo yo, de tener un poquito más de concertación, de menos zozobra, porque también la gente necesita certidumbre, saber para dónde vamos. Hemos pasado por muchas cosas que nos generan incertidumbre, la pandemia generó incertidumbre, la pobreza genera incertidumbre, la inflación, que la comida se triplique de precio, genera una gran incertidumbre. Entonces yo creo que hay que hacer el cambio con menos zozobra. Mire, el gobierno del presidente Duque pues, fue un gobierno de derecha. Lo que lleva al presidente Petro es un gobierno de izquierda. ¿Usted ha sentido la diferencia? Yo creo que todos lo sentimos, la verdad. Porque es nuevo, realmente. Es que parte del atraso de Colombia es que nunca había tenido un gobierno de izquierda. Todo el resto de países de América Latina ya saben que este es un gobierno de izquierda y que hay alternancia en el poder. Colombia no, y ese es parte de los retrasos que nos trajo la guerra, el conflicto armado, las FARC, y es que atrasaron la democratización de Colombia. Nos quedamos fue en la guerra y en el conflicto armado en vez de democratizar, profundizar la democracia, hacer cambio social, hacer justicia social. Ese fue el precio de la guerra también, además obviamente de las víctimas. Entonces es novedoso, genera un poquito de tensiones, obviamente, porque el que vino a cambiar, pues para que todo siguiera igual. No había llegado él a la presidencia. Entonces, yo entiendo que eso genera inestabilidad, incertidumbre, pero también creo que por eso hay que transmitir confianza y menos zozobra, creo yo. Si usted fuera en este momento presidente de la República, ¿cuál sería el problema nacional que llamaría más su atención en este momento? En este momento, bajarle la comida, el precio de la comida a la gente. La inflación, Yamid, que es el alza de precios. El frijol cuesta el triple, el arroz. Hay gente que ya no puede comer ni huevo. O sea, la inflación es en este momento lo que está causando más pobreza. Porque la gente no puede comer, o no puede comer 3 comidas al día, o algunos pasan hambre. Eso es inadmisible. Yo me concentraría en ese problema ya y bajar la impunidad. Capturar a la gente y llevarla a la cárcel. Esta idea de que ahora humanizar las cárceles es sacar a la gente de las cárceles, no, señor. Lo que hay que humanizar es las calles. Yo que me encuentro con las mujeres que son acosadas en Transmilenio, con los tenderos a los que asaltan y capturamos al ladrón que lo asalta y lo dejan libre a las 24 horas. Esa impunidad y el hambre de verdad que están causando zozobra en este momento en Colombia. Si yo pudiera, digamos, hacer algo, liderar 2 causas, me dedicaría a esas 2 causas. A bajar la inflación, sobre todo el hambre, y a bajar la impunidad. Que en este país haya justicia, no impunidad. ¿Y cómo se baja la inflación? No, hay que hacer un conjunto de medidas, si quieren nos dedicamos a hablar de eso, pero realmente hay que lograr que la gente el arroz, el huevo, el frijol, no le cueste el triple, porque se le acaban los ingresos. Usted sería partidario de subsidiar alimentos, subsidiar. La producción, claro. Sí. La producción de alimentos hay que incentivarla de todas las formas, Hay que conectar los centros donde se producen alimentos, las carreteras que hay que conectar urgente, ya, mañana. Son las que, de las zonas que, de Cundinamarca, Boyacá, la región central, del Caribe, que producen más alimentos hoy, no hacia el futuro, no que tienen un potencial en 20 años, no. Hoy, ¿cómo hacemos para que baje el precio de la yuca, el del arroz, el de la carne, el del huevo, el de la leche? Porque es que tú no sabes, ninguno de nosotros sabe qué es tener hambre. Hay millones de colombianos que sí saben qué es tener hambre. Y cuando no es porque les falta la comida, es porque los atracan y quedan impunes los atracadores. No, eso es inadmisible. Ese es el tormento de la gente humilde, que es la mitad de la gente de Colombia, o de la clase media colombiana. ¿Quiénes son los tenderos, los comerciantes, los que sacan esta economía y las microempresas adelante? La clase media. Y la clase media necesita que la gente que le compra le pueda comprar y que nadie le quite el producto de su trabajo impunemente. Entonces, yo me concentraría en esos 2 problemas. De verdad, yo creo que son los 2 problemas más serios que tiene la clase media
y la gente humilde en Colombia. ¿Y la inseguridad? La inseguridad está atada a la impunidad. Te lo digo yo como alcaldesa, mira, 8 de 10 ladrones que cogemos, que roban un celular en Transmilenio, que le roban a un tendero su producido, que le quitan a un joven su morral en la calle. Capturamos 10 y solo van a la cárcel 2. Los otros 8 quedan libres. Eso es impunidad. Pero es que eso nadie, es inadmisible. Pero es que siempre uno se me pregunta, es que nadie formuló cargos. Bueno, ese es el problema. Entonces, los fiscales dicen que no tienen pruebas para formular cargos, los jueces dicen que pobrecitos, que priman los derechos del criminal, que hay que cuidarlo y entonces lo dejan libre. Ese problema hay que resolverlo. Entre el hambre y la impunidad, ni la clase media, ni la gente más humilde de Colombia o de Bogotá tienen cómo desarrollarse, sacar sus hijos adelante, sacar la ciudad adelante, pagar impuestos para que haya metro, para que haya más educación. Yo creo de verdad que esos son los 2 principales problemas del país. Ahora, mi pregunta final. ¿Qué piensa usted de la paz total? ¿Es posible la paz total? Pues ojalá lo sea, Yamid. No, pero es posible. Yo lo veo muy difícil, francamente. Porque el presidente puede tener toda la voluntad y la decisión de procurar que la gente no la maten en Cauca, ni en Colombia, ni en Arauca, ni en el Catatumbo, que a los líderes sociales los respeten, que no les afecten su vida. Narcotráfico. Pero es que ahí hay una máquina de guerra que se llama narcotráfico, minería ilegal, etcétera. Y buena parte de la gente que está ahí solo importa el billete. No, que es que les vamos a dejar un poquito de plata y no los vamos a mandar a la cárcel. No, ellos ganan más plata matando gente y saben que nunca van a ir a la cárcel porque hay impunidad. Entonces, creo que el presidente se puso una vara demasiado alta, la verdad, en ese tema. Con la paz total. Demasiado alta, porque por lo menos hubiera dicho, no sé, como el presidente Santos no dijo la paz total, dijo, vamos a desmovilizar a las FARC. Y lo logró. Y es una bendición para Colombia. Es una mejor Colombia que no hayan 13.500 tipos, ¿no?, dando plomo y atormentando a todo el mundo. Por supuesto, esa es una mejor Colombia. Entonces, yo creo que si el presidente nos dice, mire, aquí hay unas disidencias hacia el ELN, vamos a desmovilizar eso y vamos a ajustar ese problema. Bueno, vaya y venga. Pero la paz total va a desmovilizar al narcotráfico del mundo mundial. Me parece que se puso una vara muy difícil de lograr. Voy a guardar esta grabación para más adelante cuando tenga necesidad de algún programa de gobierno. Alcaldesa. Yamid, alcaldesa. Muchas gracias, muy querido. Yamid, a ti muy querido, a los bogotanos también gracias por su paciencia, por sus impuestos, que aquí cuidamos como un tesoro, para que sus hijos tengan educación, para que los jóvenes vayan a la universidad, para que las mujeres puedan volver al mercado laboral en vez de estar en la pobreza y para que Bogotá tenga el metro y la movilidad que se merece y necesita. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía en estos 2 días y los invitamos a que continúen aquí, Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Récord mundial en cultivos de coca y producción de cocaína, denuncia Naciones Unidas. Director de la policía admite caída en erradicación de coca. Ministro de Defensa asegura que cifras de erradicación no deben ser tenidas en cuenta en política antidrogas. Fiscalía acusa a la policía sobre uso de vehículos para transportar droga. 21 mineros murieron en explosión de mina en Sutatausa. Se van 23 coroneles del ejército. Este año han salido 112 militares de servicio activo. Todos los gobernadores reclaman seguridad. General Arias Cabrales expulsado de la JEP. Fiscal hace política barata, dice ponente de ley de sometimiento. La procuradora también critica ley de sometimiento. Desplome histórico en construcción de vivienda. Lista reforma laboral. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Naciones Unidas afirmó que la producción de cocaína y de los cultivos de coca se disparó a niveles récord. Colombia sigue dominando las rutas de la cocaína hacia Norteamérica. De acuerdo con este informe publicado hoy realizado por la Organización de las Naciones Unidas, entre el año 2020 y 2021, la producción de cocaína se disparó un 35%, una cifra récord y el aumento interanual más pronunciado desde 2016.
Tras una desaceleración temporal causada por la pandemia del COVID-19, la producción mundial se disparó drásticamente en los últimos 2 años. En 2020 ascendió a más de 2.000 toneladas, un récord según el informe. El crecimiento se debe tanto a la expansión del cultivo de arbusto de coca como a las mejoras en el proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína. Allí se señaló que Colombia sigue estando al frente de las rutas que operan desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Para el año 2021 se registraron más de 300.000 hectáreas de plantación de coca, en las que la nación andina tuvo una participación principal seguida de países como Perú y Bolivia. Sin embargo, según mencionó el análisis, el papel clave que desempeñaban los puertos del territorio nacional y que ejercían como puntos clave para el tránsito de la cocaína podría ir en caída. Además, mencionó que en nuestro país los narcos han aumentado y variado en las rutas de operación en Centroamérica, lugar que sería clave para el envío de cocaína al continente europeo. Por su parte, el director de la Policía General Henry Sanabria reconoció una caída en las cifras de erradicación de cultivos ilícitos. La erradicación en Colombia cayó. La meta este año de la Policía Nacional es erradicar 20.000 hectáreas, de las cuales solo se ha erradicado el 10%. Tenemos un poco más de 2.000 hectáreas erradicadas por parte de la Policía Nacional en lo que ha corrido el año. Nos proyectan efectivamente un crecimiento en los cultivos y sobre eso hemos recibido instrucciones precisas del señor presidente para combatir el narcotráfico principalmente en la interdicción, es decir, acabando con laboratorios, acabando con estos sitios donde infortunadamente se produce la droga. Ante la pregunta sobre si Colombia podría perder la certificación por parte de Estados Unidos, el general Sanabria respondió: lo que buscamos, que no se pierda la certificación y que tengamos más apoyo de países extranjeros en la interdicción en sus propios países y por supuesto la ayuda aquí en Colombia. El director de la policía dice que la erradicación continúa contra grandes cantidades de cultivos de hoja de coca y no contra pequeños cultivadores. Y el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, indicó que las cifras de erradicación no deben ser tenidas en cuenta dentro de la política antidrogas. Ante el reciente informe de Naciones Unidas, donde se afirma que la producción de coca está disparada en Colombia y sobre un aumento mundial del 35% como cifra récord de producción de coca, el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, dijo que la erradicación no debe utilizarse para medir la política antidrogas. Generalmente, y esto ha sido pues una tradición, medir eficacias por hectáreas de coca erradicadas. Y si se revisa históricamente los miles, podría decirse los cientos de miles de hectáreas de coca erradicadas, significaría que ahora estaríamos sin narcotráfico, lo cual supone que esa no es una medida eficaz. También se pronunció sobre una posible desertificación por parte de Estados Unidos. Si se comprende exactamente cuál es la política de drogas de Colombia, no se llegaría a este punto de la desertificación. El ministro de Defensa lideró un consejo de seguridad en la ciudad de Cúcuta, donde afirmó que el Clan del Golfo se quiere tomar norte de Santander. En la audiencia de formulación de cargos de alias El Capi y El Caballista por la fuga del narcotraficante alias Matamba, la Fiscalía reveló que investiga varios casos de corrupción en la policía y la unidad de protección por uso de vehículos oficiales para transportar cocaína del Clan del Golfo. La Fiscalía reveló los videos de las camionetas de la policía y de la Unidad Nacional de Protección que fueron usadas en la fuga de la cárcel La Picota del narcotraficante alias Matamba, alias El Capi, un uniformado activo del Gaula, y alias El Caballista, un presunto enlace del Clan del Golfo, fueron los encargados de ejecutar el plan en compañía de Manuel Castañeda, exfuncionario de la Unidad Nacional de Protección y ahora testigo de la Fiscalía. Estamos en la Duster Frontier, que era el carro que nos venía desde la ciudad de Bogotá. Pero cuando llegamos a ese punto, estoy diciendo, habían 2 camionetas parqueadas, una TX blanca y una D-Max blanca. Habían como 4 o 5 sujetos, al parecer escoltas de la UNP, porque estaban bien atalajados con pistola, portaban proveedores y placas de la UNP. Lo que pareció una investigación solo por la fuga de Matamba dejó al descubierto una red de corrupción en la policía y la UNP, pues la Fiscalía descubrió al indagar el caso que el Clan del Golfo está pagando 250.000 pesos por cada kilo de cocaína que se transporta en vehículos oficiales.
La coordinación con miembros de la fuerza pública para poder realizar diferentes actividades delictivas, como los que viene realizando el señor Edgarlicio Munevar Castillo, con ayuda del señor Manuel Antonio Castañeda Bernal. La Fiscalía considera que hay más policías implicados en la fuga de Matamba y en casos de narcotráfico. Alias el Capi y el Caballista no aceptaron los cargos que les formuló la Fiscalía. 21 mineros muertos. Ese es el saldo trágico que deja la explosión en una mina de Sutatausa, Cundinamarca. De manera provisional se suspendió el título minero para operar este complejo de 46 minas. La empresa Manminer anunció que durante un mes hará acompañamiento económico a las familias de las víctimas. Tras la explosión vino el silencio del socavón y el silencio del alma. Bien lo dicen en su oración los hombres tiznados en su cara con el carbón. Solo Dios permitirá que nosotros los mineros de corazón salgamos de las entrañas de la tierra. Tenemos entonces el reporte de 21 mineros fallecidos, 9 mineros sobrevivientes. Estas eran las caras de una tragedia que enluta a una región cuya vida paradójicamente es pasar días y noches enterrados en estas minas. Pero en medio de la tragedia hay milagros. Uriel, por ejemplo, tenía un hermano laborando en el momento de la explosión, un minero de los 9 que sobrevivió. Un milagro de Dios porque, sí, cuando no le toca a uno, pues... El rescate de las víctimas se hizo en tiempo récord. Encontramos muchas dificultades porque efectivamente no era un solo sitio, sino eran varios sitios. Teníamos derrumbes, teníamos deslizamientos, teníamos que trabajar en tiempo récord. Tras la tragedia, 46 minas que pertenecen a la empresa Minminer estarán cerradas temporalmente mientras se investiga qué pasó. Se suspende temporalmente el título mientras se realizan las investigaciones. Mientras tanto, ahora solo el silencio y el miedo recorren los socavones. Siempre hay miedo, esperar a ver qué dicen, qué medidas nuevas toman. Esta noche se realizó una Eucaristía en la parroquia San Juan Bautista para despedir a las víctimas de esta tragedia minera. Habrá bandera a media asta o con una cinta negra. Remesón en el Ejército Nacional. Se van 23 coroneles de la institución que pidieron la baja. Noticentro 1 CMI conoció la resolución número 3121 del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando General de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional y de la Dirección de Personal. Da cuenta de la salida por voluntad propia de 23 coroneles. Por la cual se retira del servicio activo de las Fuerzas Militares Ejército Nacional por solicitud propia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 y 100. La resolución ordena la desvinculación inmediata de todos los 23 oficiales. Asimismo, los oficiales relacionados deben ser desacuartelados a partir de la fecha de la novedad fiscal. Los comandantes de unidad deben comunicar por escrito. Este año han salido 112 militares del Ejército Nacional por voluntad propia. Según algunos oficiales retirados que prefieren no dar su nombre por seguridad, esto se debe a un inconformismo con las directivas y con los ceses del fuego planteados con algunos grupos armados. Los gobernadores del país reunidos en el Quindío pidieron al gobierno garantías de seguridad y revisar las reformas que están planteando ante el Congreso. 25 gobernadores coincidieron hoy durante una cumbre realizada en el Quindío, donde asistieron además la procuradora Margarita Cabello y el registrador nacional Alexander Vega, que no hay garantías en materia de seguridad en sus territorios, tras los recientes eventos en donde no solo la vida de algunos mandatarios, como Álvaro León, gobernador del Bichada, quien manifestó que hoy fue víctima de un retén ilegal, sino también las situaciones de constreñimiento preelectoral por parte de los grupos al margen de la ley. Es mostrar los vacíos, no es quedarse callado frente a los vacíos y frente a los errores. Y por eso lo he dicho al país y lo he dicho al presidente con franqueza, con sinceridad, pero no con el ánimo de destruir la paz total, sino con el ánimo de que verdaderamente se rectifique y se logren llenar los vacíos que claramente se han demostrado. Por un grupo en especial, que son las disidencias de las FARC, que están actuando sin Dios ni ley, que han vuelto a restablecer secuestros, que están haciendo reclutamiento de menores, que están obligando a campesinos y a juntas de acción comunal a participar
en las convocatorias que ellos hacen. Con lo expresado por los gobernadores, Procuraduría y Registraduría solicitaron al Gobierno Nacional que se reactive la Subcomisión de Orden Público ante las evidencias expuestas en el encuentro de hoy y que advierten que existe el riesgo de que se vean afectados los procesos electorales en el país para las elecciones del mes de octubre. Con las denuncias recibidas el día de hoy por parte de los señores gobernadores, queda claro que está en riesgo el proceso electoral para este mes de octubre en las elecciones regionales. Y acudimos al señor presidente para que se active de inmediato la comisión o subcomisión de orden público con el Estado Mayor de las Fuerzas Militares y Policía para que no regresemos al año 2002. Los mandatarios regionales también lanzaron un SOS para que haya acompañamiento real por parte del Comisionado de Paz en sus territorios y advirtieron que la reforma a la salud deberá replantearse para que pueda tener aplicabilidad en las necesidades del país. Mañana se espera que el presidente Gustavo Petro le responda contundentemente a los mandatarios regionales frente a sus inquietudes. Tan solo 4 días después de ser inaugurada la vía alterna de Rosas Cauca, un tramo ya está averiado. A 4 días de ser construida en tiempo récord, una ruta alterna en Rosas Cauca para los vehículos de carga ya se averió un tramo. Atención a estos videos grabados por los mismos conductores que deben pasar por esta vía. Desde el Ministerio de Transporte se responsabilizó a los conductores de tractomulas. Ayer pasaron más de 2.000 vehículos, pasaron más de 400 tractomulas y claramente nos han dañado una mezcla asfáltica que no podemos llamar pavimento, sino una mezcla asfáltica. Ante esta situación, el Ministerio de Transporte hará mantenimiento a esta vía alterna los días sábados. Por ser temporal, esta vía no tiene una estructura de pavimento, es decir, no tiene una base, no tiene una subbase, no tiene un material de afirmado de las condiciones que debe tener un corredor para una vía nacional. Esta ruta alterna se construyó en 45 días. La Jurisdicción Especial para la Paz expulsó al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por su nulo aporte a la verdad. La JEP consideró que el excomandante militar que lideró la retoma del Palacio de Justicia en 1985 con la Brigada 13 del Ejército no realizó aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. No tuvo propósito alguno de esclarecer un mínimo de verdad, mucho menos la verdad total de los hechos, por los cuales ya fue determinada su responsabilidad penal. Aunque Arias ha sostenido su inocencia y que no cometió crimen alguno, la expulsión de la JEP implica que siga purgando la condena de 35 años de cárcel que le impuso la Corte Suprema por las desapariciones ocurridas tras el Holocausto. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta al coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano por 3 desapariciones ocurridas tras el Holocausto del Palacio de Justicia. La Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 40 años de prisión que el Tribunal Superior de Bogotá le impuso en 2021 al excomandante de inteligencia del Ejército Edilberto Sánchez Rubiano. Confirmaron que el coronel en retiro es responsable de la desaparición forzada de la entonces integrante del M-19 Irma Franco y de los empleados de la cafetería del Palacio Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández. Los 3 salieron con vida del Palacio de Justicia tras la retoma militar ocurrida en noviembre de 1985 y fueron conducidos a la Casa del Florero, lugar que se usó como puesto de mando del ejército y al que llevaron a individuos considerados como sospechosos. El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que el proyecto de sometimiento para bandas criminales esconde un indulto y advirtió que disfrazó este proyecto el modelo del Acuerdo de Paz de La Habana. Siguen las críticas del fiscal al proyecto de sometimiento de bandas criminales. Hoy comparó el articulado con el Acuerdo de Paz de La Habana. Tomaron el modelo de La Habana, que era para justicia transicional, que era distinto, y lo mimetizaron en un proyecto de sometimiento. Es decir, lo disfrazaron en un proyecto de sometimiento. Según Barbosa, la iniciativa esconde un indulto para el que él no se va a prestar. Quiere decir que ya no le ponen la palabra indulto, como ocurría en el Acuerdo de Paz de La Habana, que es justicia transicional, sino le pusieron al fiscal el rol de que él tiene que firmar principios de oportunidad masivos como si fuera el notario del proceso. Y si requieren notarios, que vayan a las notarías. Aseguró que la Fiscalía actuará con total independencia en este esquema de sometimiento planteado. No podemos permitir que entonces nos apliquen la tesis de que unos cabecillas van a
cumplir entre 6 y 8 años, y otros, que son la gran mayoría, terminen por vía de un indulto simulado con principio de oportunidad, resolviendo un problema carcelario y lavando hojas de vida en este país criminales. Eso no se puede permitir en el país. El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, afirmó que el fiscal general Francisco Barbosa está haciendo política barata con sus críticas a la ley de sometimiento a la justicia. Ariel Ávila es coordinador de ponentes de la ley de sometimiento y en tal condición salió a responderle al fiscal general, para quien este proyecto es un altar a la impunidad para los narcotraficantes. Yo creo que el fiscal está haciendo política barata, porque los 9 comentarios del fiscal, 8 fueron acogidos en la nueva ley. Es decir, la ponencia recoge 8 propuestas del fiscal. Por ejemplo, que no fuera la unidad de desmantelamiento de organizaciones criminales y que fuera totalmente la fiscalía. Se metió, aunque es una confesión de hecho del fiscal de que él nunca fortaleció esa unidad. El tema de que los delitos graves no aplicaran para el principio de oportunidad en el concierto para delinquir agravado. Se metió. Los tiempos procesales se doblaron, se metió. Entonces el fiscal está haciendo política barata. El senador Ávila también le respondió a la Procuradora General asegurando que Estados Unidos está al tanto de que el tema de la extradición no se toca en la ley de sometimiento. Y la Procuradora General Margarita Cabello hizo nuevas advertencias en contra de este proyecto de sometimiento de bandas criminales. La procuradora asegura que aunque el proyecto de sometimiento de bandas criminales anuncia penas de hasta 8 años de cárcel, tiene un componente que permitiría que no se paguen penas. Otorgarle un principio de oportunidad, y aclaro, principio de oportunidad significa 0 prisión, 0 penas. A quienes realizaron concierto para delinquir con fines de masacres y con fines de narcotráfico, hay que tener mucho cuidado en ese tema. También expresó suspicacias sobre el mensaje de urgencia con el que el gobierno radicó el proyecto. ¿Será cierta la posibilidad de que el mensaje de urgencia es por la grave crisis penitenciaria? El presidente Gustavo Petro, en una reunión con ProAntioquia, afirmó que el acuerdo de paz de La Habana que logró el exmandatario Juan Manuel Santos fue incompleto. Y en encuentro con empresarios e industriales de Antioquia, asociados a ProAntioquia, el presidente Gustavo Petro cuestionó el proceso de paz adelantado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Dijo que este es incompleto. Plasma en el acuerdo lo que ellos tendrían en la cabeza como una perspectiva histórica de Colombia. Pero en mi opinión, indudablemente se queda incompleto. Esto no significa que no se cumpla el acuerdo. Y lo que más sorprendió a los asistentes, dijo el presidente Petro, que ese mismo acuerdo suscrito con las FARC bajo el gobierno del presidente Santos contempla un punto que podría ser modificado. Incluso hay una instancia creada en ese mismo acuerdo que posibilita su transformación, que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo. ¿Qué no se introdujo? No se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento, sin industrialización. El planteamiento del presidente Gustavo Petro se da horas después de que Rodrigo Londoño, hoy presidente del Partido Comunes, y el expresidente Juan Manuel Santos manifestaron que el acuerdo de paz está en riesgo porque el gobierno Petro no ha tomado las medidas para defender, como debe ser, a los reinsertados. En el foro Colombia-Unión Europea, el presidente Gustavo Petro se refirió al acuerdo nacional para sacar adelante las reformas que proyecta su administración. Aseguró que un acuerdo nacional no es para ver cómo un presidente de izquierda se arrodilla. Defensa férrea de su concepto de paz total hizo el presidente de la República, Gustavo Petro. Dijo que esta comienza por ratificar los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las FARC, sobre todo el punto 1 que habla de reforma agraria, y propuso un acuerdo nacional para lograr esa paz total. Pero no es un acuerdo nacional para ver cómo el presidente de izquierda se arrodilla y sigue haciendo lo mismo que hacían los anteriores presidentes. Ese es otro engaño. Eso no es entender el electorado colombiano. No es que el presidente de izquierda entonces haga lo que se le dé la gana. No es, porque nadie tiene las soluciones individualmente.
Dijo que el acuerdo nacional significa que debe ser colectivo, apoyo de toda la sociedad. El acuerdo nacional es para hacer una reforma agraria, para industrializar a Colombia, para mejorar las condiciones de la fuerza de trabajo del país y de la mitad de la población que ni siquiera es una fuerza de trabajo asalariada, pero sí está en la indigencia y en la pobreza y en el hambre y en la exclusión. El presidente hizo esta defensa de su paz total al clausurar el cuarto encuentro entre Colombia y la Unión Europea para inversiones digitales y verdes. Una avanzada del ejército fue blanco de un atentado terrorista. Este hecho se presentó en la vía que comunica a Tibú con Cúcuta. Varios explosivos fueron detonados al paso de una caravana del ejército. 2 soldados resultaron heridos y se reportaron daños a vehículos blindados. En Caldono, Cauca, fue asesinado un líder indígena. En asamblea permanente se declararon las autoridades indígenas luego del asesinato del concejal y líder indígena Wilson Andrés Bombapiamba, de 31 años de edad, en la vereda Santa Elena, zona rural del municipio de Caldono, Cauca. Sorpresivamente los agarran a rafagazos de fusil y ahí es donde cae el compañero Wilson Andrés. Y eso no es el camino. Si van a dialogar, seriamente dialóguenlo con el gobierno nacional, pero nosotros como gobierno propio no vamos a aflojar la autonomía en nuestros territorios. El Consejo Regional Indígena del Cauca Creek atribuyó esta acción violenta a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz y reclamó el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, recobró la libertad luego de que fuera anulada su condena que hizo la Corte Suprema. Tras casi 2 años detenida, la exalcaldesa Judith Pinedo recuperó su libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de más de 12 años de prisión por la venta de un lote baldío al Hotel Dam en el barrio del Laguito. Los tribunales y el Poder Judicial en Cartagena han intentado cortarme las alas, dándole visos de legalidad a lo que es una infamia. La abogada calificó de una guerra ilegal el proceso en su contra. La exalcaldesa, que cumplía la condena en la base naval, fue esperada a su salida por familiares, seguidores y amigos, como el alcalde de Cartagena, William Dow. El expresidente Álvaro Uribe solicitó a la juez 14 de conocimiento que cierre a su favor el proceso por presunta manipulación de testigos. El exmandatario dijo que nunca buscó engañar a la justicia. El expresidente Álvaro Uribe tomó la palabra para defenderse en la audiencia por presunta manipulación de testigos en el proceso penal en su contra. El exmandatario aseguró que nunca le pidió a su abogado Diego Cadena que buscara una declaración que enlodara al senador Iván Cepeda. Si usted cae en esa trampa y no tiene fijado en su subconsciente que siempre se pidió la verdad, si usted cae en esa trampa, que le evitó caer en esa trampa, la fijación que teníamos de pedir la verdad, inmediatamente lo iban a poner preso. Con la intervención de Uribe concluye la etapa de audiencias en las que la Fiscalía y la Procuraduría pidieron cerrar su caso, mientras que las víctimas solicitaron que avance su proceso y el expresidente sea llevado a juicio por 2 delitos. El presidente de la Cámara, David Racero, se pronunció sobre los cuestionamientos por la participación en las reuniones de análisis del proyecto de reforma a la salud del señor José Luis Mayorga, acusado de presuntamente pagar sobornos para favorecer a sus clínicas por parte del liquidador de Café Salud, Guillermo Grosso. Sobre la participación de José Luis Mayorga en una reunión del gobierno y el Congreso sobre la reforma a la salud, el presidente de la Cámara respondió: cabe recordar que Mayorga fue llamado a juicio en mayo de 2022 por presuntos manejos irregulares de recursos de la salud relacionados con la desaparecida Café Salud y pacientes oncológicos. Adicionalmente, es tío de David Racero, presidente de la Cámara. Fue una invitación en un espacio abierto, donde hubo medios, donde lo que se pretendía era llevar la discusión política al plano técnico, más de 35 personas en el espacio. Racero lidera además una comisión solicitada por el presidente Gustavo Petro para dar a conocer los grandes casos de corrupción en salud.
Bienvenidos también el reconocimiento político, judicial de quien tenga o haya tenido algún tipo de involucramiento en algún proceso. Por supuesto, en todos los casos, los procesos judiciales van paralelos a los procesos políticos, y eso siempre lo tenemos la claridad. Los procesos judiciales son más lentos, la Comisión de la Verdad se mantiene, hoy ya podemos decir que es una Comisión de la Verdad multipartidista, varias voces, no solamente el Pacto Histórico, también del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador. E insisto, de lo que se trata es conocer a profundidad por qué, de qué manera, cómo se dieron los casos. Arranca el plan Éxodo por el puente festivo del Día de San José este fin de semana. Más de 40.000 policías estarán a cargo de la seguridad vial. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, afirmó que desde hoy se activará el plan Éxodo ante la salida masiva de viajeros durante este fin de semana, puente festivo, Día de San José. Cerca de 4 millones, 3.976.000 vehículos se movilizarán por nuestras carreteras este fin de semana. También será masiva la salida de viajeros desde las terminales terrestres y aéreas. 1.328.000 pasajeros que se movilicen a través de las terminales terrestres y 826.000 utilicen nuestros terminales aéreos. Habrá restricción para vehículos de carga el día domingo y el día lunes. A esta hora termina la presentación del proyecto de reforma laboral en la Casa de Nariño. Gerardo Aristizábal, detalles de la iniciativa que comienza su trámite en el Congreso. Hola Margarita, buenas noches. La saludo desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro acaba de presentar formalmente la reforma laboral. Dice que esta propende por la dignidad de los trabajadores en Colombia. Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República e inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país. Debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que pueda industrializarse este país. Debe permitir que la gente pueda ser más feliz en esta sociedad, precisamente porque pueda disfrutar de más tiempo libre. El presidente Gustavo Petro también ha manifestado que lo que se busca es que los empleados, los trabajadores, tengan unos regímenes que les permitan disfrutar de la vida en familia y elevar así la productividad. Hoy, si miramos Colombia, América Latina, hay un resurgir de las luchas por la dignificación del trabajo, incluso de las luchas por un mayor tiempo libre, que es de donde se puede construir la riqueza del espíritu, la calidad de la vida. El mandatario de los colombianos presentó la reforma laboral a las 9 de la noche, luego de llegar desde Antioquia, donde cumplió una jornada de trabajo con empresarios agremiados a Pro Antioquia. Desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Los constructores reportaron un desplome en el mercado de la vivienda superior al 60%. El reporte de Coordenada Urbana señala que en febrero de 2023 las ventas de vivienda fueron de 6.655 unidades, lo que representa una caída del 64% frente al mismo periodo del año anterior. El sector de la construcción se ha visto afectado por las altas tasas de interés que ha frenado la demanda, los altos costos de los insumos y materias primas, además de los ajustes en el programa de subsidios Mi Casa Ya. Lo que tenemos que buscar es soluciones para responderles a las familias que hoy están esperando que se desembolsen unos recursos. Precisamente se tienen 40.000 hogares que no han podido recibir el beneficio. Aquí nos debemos es a las familias y también al empleo que generan las viviendas que compran esas familias. Se requieren al menos 3,3 billones de pesos. El Banco de Vivienda anunció una reducción de tasas de interés para créditos hipotecarios. La medida aplica para nuevos compradores de inmuebles de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Las tasas bajarán a niveles del 14% efectivo anual.
La empresa Jocol del grupo Ecopetrol anunció un nuevo descubrimiento de gas en la costa caribe colombiana. El pozo se ubica a 60 kilómetros al sureste de Montería, en el municipio de Pueblo Nuevo, en Córdoba. Se tiene un estimado de producción de entre 3 y 4 millones de pies cúbicos de gas. El Gobierno Nacional y los ponentes de las comisiones económicas del Congreso acordaron el texto de ponencia del Plan Nacional de Desarrollo. Este jueves quedó listo el texto de ponencia del Plan Nacional de Desarrollo, el cual contempla inversiones por 1.154 billones de pesos para los próximos 4 años. Se mantienen los ejes centrales para la seguridad humana y justicia social, también recursos para transformación productiva y acción climática. Se mejoró el beneficio del programa de Jóvenes para la Paz. Transferencias monetarias, pero esa transferencia monetaria es condicionada a 2 elementos. 1, obra social, un compromiso de obra social, de desarrollar obras sociales en el territorio respectivo. Y 2, estar inscrito a un programa de formación. El segundo elemento es la formación, entonces formación formal o no formal. Se mantienen los fondos de inversión y se eliminó el artículo de cambios en la Policía Nacional. JetSmart firmó una carta de intención para la compra de la aerolínea Ultra Air. JetSmart desea comprar el 100% de las acciones de Ultra Air para ampliar su cobertura en rutas colombianas. Básicamente esta carta lo que delimita son los términos y ahora lo que sigue es un proceso de debida diligencia, de due diligence, ¿verdad? Que vamos a conducir las siguientes semanas y posterior a eso la aprobación gubernamental respectiva, y de completarse ese proceso exitosamente estaríamos efectivamente cerrando acuerdos definitivos y comprando la línea aérea. Creemos que podemos sumar mucho al país, a la conectividad y al turismo, y efectivamente Ultra la hemos visto de cerca, ha tenido un desarrollo muy interesante. La compañía evalúa la información financiera y técnica de Ultra Air para avanzar en la negociación. El grupo Nutresa presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en demanda del grupo Gilinski. La empresa del grupo empresarial antioqueño alega irregularidades en el reparto y trámite de la demanda que cursa en la Superintendencia de Sociedades interpuesta por JGDB Holdings y Nugil SAS por decisiones que se tomaron en medio de la oferta pública de adquisiciones de acciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,6% a 1.118 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 7,59% a 1.560 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 4,19% a 35.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,13% a 2.370 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.866 pesos con 50 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.580 pesos y la venden en 4.650 pesos. Un euro cuesta 5.128 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.85. El azúcar se transó en 20,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68.35. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.71. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.370 pesos.